A ver si se puede. Me dice que... Ok, ahí comenzamos. Entonces, como le comentaba, este proceso de representar los datos en la computadora, los datos cartográficos en la computadora, comienza con la creación de un modelo, ¿no? Un modelo significa crear un concepto, ¿no? Un concepto abstracto de, para representar, generalizar esos fenómenos de la naturaleza y poderlo llevar a la computadora. Lo primero es el modelo. El modelo viene a ser, ¿no?, esa idea de que los fenómenos tienen una geometría, ¿no? Una geometría y tienen Escúcheme, profe, dígame. no está compartiendo la pantalla. Ah, muy bien, denme un segundito aquí y ahí vamos por acá. Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor. Entonces vamos a hacer esto. Ahí estamos bien. Estamos mejor ahí. Sí, ahí se ve, profe. Ok, muchas gracias. Entonces le decía que el modelo lo que busca es esto, representar los fenómenos del mundo real en el ordenador. Ahí que la, los sistemas de información geográfica van a permitirnos manejar la geometría del objeto, su comportamiento espacial, es decir, esas relaciones que existen de conectividad, de adyacencia, de coincidencia, de solapamiento entre diferentes objetos. Eso lo permite manejar los sistemas de información gráfica. Y aquí vemos en el modelo vectorial de vectores, ¿no? Que existen tres figuras geométricas básicas. Una es el punto, las líneas y los polígonos. Entonces, estos fenómenos puntuales, discretos, individuales, únicos, se van a representar con puntos. Si son fenómenos lineales, entonces con líneas. Si son fenómenos de superficies, entonces será con área. Ahí que se generaliza el nivel de detalle. El nivel de detalle, porque, por ejemplo, una casa, ¿cómo la podías representar por un punto? ¿No? Si una casa tiene una forma diversa, pero eh, si se generaliza la casa y dice, bueno, todas las edificaciones van a ser un punto. Entonces ya ahí eh, toma valor el concepto de modelo de datos. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de estos modelos de datos. Vemos las carreteras, la red hidrológica y las curvas en el nivel. Vemos en caso de las líneas, vemos aquí que tenemos tres formas: las carreteras, ¿no? La carretera, la hidrología, la topografía. Estos pueden estar relacionados de forma con coordenadas precisas y se pueden almacenar por cada tópico, ¿no? Por cada tema. Las capas consisten en dos tipos de datos. Bueno, los datos primero espaciales, es decir, las coordenadas, eso tiene unas coordenadas, y también la data de atributo, es decir, que especifica el qué, el cuánto y el cuándo. Eso es, yo tengo para describir este fenómeno de carreteras en un espacio de información geográfica, yo tengo que saber, ¿no?, el punto de partida, punto de inicio, punto de partida de cada carretera, la coordenada, en qué lugar se encuentra, qué longitud tiene y demás. Pero entonces, informaciones como el nombre de la carretera, cuántos carriles tiene, la numeración de la carretera, toda esa información que describe la línea en sí, entonces eso se llama información de atributo. ¿Bien? Estas capas también se pueden representar de dos maneras, dos modelos. En un modelo vectorial, un modelo raster, un formato eh, vectorial y un formato raster. En el formato vectorial se pueden representar los fenómenos como puntos, líneas y polígonos. En el formato raster o de imágenes, entonces la realidad, los fenómenos se representan como píxeles, ¿no? Como
La unidad más pequeña de una fotografía son los píxeles. Entonces, en los datos geográficos existen 4 propiedades interesantes, muy importantes. Una es la proyección, que te ayuda a ubicarte en un marco de referencia. La escala es esa relación que existe entre las distancias en la realidad y las distancias en el mapa. La precisión, ¿no? El nivel de detalle con el cual se está representando esos datos, a nivel de verdad. Y la resolución, esto es para imágenes, en el concepto de imagen, como estamos trabajando con imagen, entonces hablamos de resolución. Aquí precisión cuando hablamos en el mundo más de los datos vectoriales. Aquí vemos la representación de datos en 2 modelos, ¿no? 2 modelos de datos espaciales. El modelo vector y el modelo raster. Aquí vemos un área que se representó en un mapa de información geográfica con polígonos, ¿no? Polígono 1, polígono 2, polígono 3. Entonces, esto representa el tipo de roca. ¿Lo ven aquí? El tipo de roca. Entonces, por acá, de la misma área, se elaboró se tomó una imagen raster, y se dividió esa imagen en celdas, en píxeles, como pueden ver por acá. Entonces, a cada píxel se le asignó una clase o un tipo de roca. Entonces, en esos píxeles, lo que se va a almacenar es un número, que ese número va a decir entonces qué tipo de roca, a qué tipo de roca nos estamos refiriendo. Entonces, cuando analizamos nuevamente cómo se representó esa información en la computadora, vemos aquí que esa área, ese tipo de roca que era arena, ¿no? Arena, tenemos aquí entonces que el 1 era arena, ¿no? El 2 teníamos rocaide, no sé cómo se dice en español, granito, ¿no? Leucogranito, y ahí vemos cómo esa información gráfica también tiene una representación en una tabla, ¿no? De una base de datos. Por esta parte, entonces, cuando queremos representar la misma realidad, pero a partir de una imagen raster, entonces entra en juego esta parte aquí de clases, ¿no? Cuando tenemos el valor que se almacena, 9999, todo esto era 9 porque 9 representaba el tipo de roca que era 1, ¿no? Que es arena. Y así sucesivamente. El 6 representa el 2, aquí vemos el 7, que es el polígono 3. En fin, es que podemos representar la realidad en un sistema de información geográfica utilizando estos 2 modelos, tanto el modelo vectorial como el modelo raster. Aquí vemos representaciones de elementos geográficos, tanto en el modelo raster como en el modelo vectorial. Aquí vemos puntos, entidades de puntos, también representan el modelo vectorial, ahí también en el modelo raster. Aquí vemos que se representa como una celda, donde quiera que hay puntos y donde no hay, entonces todo será 0. Aquí va a ser 1 y alrededor, en el resto, ¿no? Va a ser 0. En el caso de las líneas, entidades de líneas, se puede representar los ríos, ¿no? Como líneas, pero también se presentan los ríos como celdas. ¿Lo ven aquí? Entonces, aquí el modelo vectorial, aquí tenemos polígonos, que está ahí muy bien definido, pero aquí, entonces, en el modelo raster, también podemos representar polígonos. Entonces, dependiendo del fenómeno que vayamos a analizar, la variable que se va a representar en el mapa, podemos muy bien representar un mapa utilizando el modelo vectorial, así como, o una capa de información como un modelo vectorial o como un modelo raster. Aquí tenemos los tipos de datos que se manejan en los sistemas de información geográfica. Ya hablamos de vector, ¿no? Que maneja entidades discretas, ya sea de puntos, de líneas o de polígonos, pero también se puede representar información utilizando el modelo raster, que básicamente son imágenes del territorio.
Pero también en los sistemas de información geográfica se manejan tablas, se manejan videos, se manejan reportes, se manejan imágenes, y así que los datos en los sistemas de información geográfica son almacenados, ¿no? Y se agrupan, se combinan de una forma relacional en una base de datos, ¿no? Una base de datos relacional. Es decir, que los elementos están enlazados y ahí va a esa base de datos relacional, puede contener la información de las coordenadas, la información de la geometría y también unida a información no espacial, a información relacionada con los datos, pero que no tiene coordenadas. Por ejemplo, un reporte, un video, una foto, también enlazada a los elementos de la, aquí lo vemos, tenemos una cartografía vectorial, una cartografía raster, pero también tenemos una foto del área en cuestión y puede estar totalmente enlazada. Aquí vemos que las entidades del mundo real pueden ser asociadas, ¿no?, a coordenadas y también a un conjunto de información descriptiva o atributos. Aquí el tipo de objetos que se pueden representar en el modelo vectorial, ya lo habíamos mencionado, era puntos, ¿no?, líneas y polígonos. Aquí vemos cómo de una imagen raster, una imagen puede ser satelital, puede ser de un avión, se extraen y se crea cartografía para sistemas de información geográfica a partir de esa foto, donde una vivienda puede representarse como puntos, ¿no? También puede representarse como líneas, ven como aquí se dibujó la línea, pero también puede estar representado como áreas. Ya va a depender de la aplicación específica que usted está desarrollando para elegir qué tipo de geometría va a utilizar para representar estos elementos. Esto en el caso del modelo de datos vectorial, que tenemos los puntos, las líneas y los polígonos. Aquí vemos en el modelo de datos vectorial cómo entonces pasamos al tema de poder representarlo numéricamente, porque la idea del modelo de datos es al final poder representar esos elementos de la naturaleza en el ordenador, ¿no? Entonces, esas entidades u objetos del mundo real se le asigna una secuencia de números o un identificador. También las coordenadas pueden ser almacenadas para cada entidad, manteniendo esa secuencia o lista de números de coordenadas para cada uno. En este caso, tenemos un identificador para estos elementos de puntos, el punto 1, el punto 2, 3 y 4. Aquí tenemos el número. ¿Para qué se necesita eso? Para asociar el punto con su ubicación o sus otras informaciones descriptivas. En este caso tenemos el punto 1 que tiene una coordenada en ese cuadrito 2,2. El punto 2 tiene una coordenada, lo ubica 3,2. El punto 3 tiene 5,3. El punto 6 tiene, el punto 4 tiene 6,2. Entonces, de esa manera, ya entonces yo puedo tener la ubicación de esos puntos en un sistema aquí de coordenadas, ¿no? En esta tabla de coordenadas. En el caso de las líneas, igualmente, tenemos el número de líneas, ahí tenemos dos líneas, o el número 1, el número 2, y aquí lo que me va dando es la coordenada de los vértices. Entonces, el punto 1, ¿no?, el punto 1 de la línea 1 y la línea 2, es el primer de la línea 1 es 1,1. Aquí más o menos es 3,3, 6,2, 7,3. ¿No? Perdona, ese es el punto 2, sí. Y el punto 1, 1,5. Tengo 1 aquí, igual que el anterior, pero está más alto, el 5. 3, 6, 6, 5 y 7, 6. De esa manera ya tendría las coordenadas de las dos líneas. En el caso del polígono, en el caso de los polígonos, igual, tengo que polígono 1, polígono 2 y voy escribiendo las coordenadas que conforman el polígono. Y aquí la tengo. Representar esos datos de atributos en el computador. Wells, aquí wells significa pozo, o sea, pozo de agua, ¿no? Pozos.
Entonces aquí tengo 5 pozos. Imaginemos que tenemos la pantalla del computador y tengo 5 puntos. Esos puntos representan pozos. Esa es la geometría que se utilizó para representar los pozos. Ahora bien, esas geometrías, esos pozos que están representados en el computador por 2 factores clave. Uno es la coordenada, la información espacial, y otra parte es la información de atributo. Atributo es información que describe el objeto. Entonces, aquí tenemos una tabla que se llama tabla de atributos, en este caso de puntos, una tabla de datos que representan puntos en el mapa. Aquí vemos que tenemos el ID, que es el identificador, tenemos la coordenada X, la coordenada Y, ¿no? la coordenada Y, la coordenada X, ahí lo tengo. Aquí tengo la profundidad del pozo, se quería medir la salinidad del pozo, también la fecha en el cual se hizo la perforación y quién es el propietario de ese pozo. Toda esa información lo que hace que me describe mi pozo. Describe el pozo 1. Bueno, ¿dónde está? Aquí tengo la coordenada. ¿Qué profundidad tiene? Cuando hicieron la medición, ¿qué salinidad hay en ese lugar? ¿En qué fecha se hizo? Y cuál es el propietario. Todo eso describe al pozo número 1, pero no está representado en el mapa, sino que usted le da un clic y el sistema de información geográfica lo que hace es que consulte esa base de datos y le presente en pantalla los datos al usuario. Bien, aquí vemos entonces una geometría arco, ¿no? Una geometría de arcos, aquí arcos. Aquí vemos las coordenadas de la entidad y vemos que tenemos, por ejemplo, el arco 1, vaya, este punto tiene coordenadas 3,5, 5,5, 3,5, 5,5. El 2, 5,5, 8, y ahí va describiendo el punto inicial, el punto final. Punto inicial, punto final. Eso es lo que vemos aquí. Punto final, punto inicial. Entonces, cuando vemos el 4, tenemos aquí la coordenada 6,9, 5,8, 5,7, 6,5 y 5,2. ¿De dónde se levanta coordenada? El 4, estos dos. Ajá, 5,5. Y bien, entonces después el 6, tenemos estos 5,5, 4,4, 4,1. Un poco raro el 6. Pues nada más tiene un punto de inicio, un punto final, es un arco, no queda más coordenada. Entonces, la idea es que estas informaciones nos sirven para representar esos arcos en el ordenador, ¿no? Fíjense, el arco 3 va del punto 8,5 hasta 11,5. Todo este tramo, la coordenada X, la coordenada Y es 5, ¿no? Es 5 ahí. Entonces, todo esto está asociado a una tabla de atributos. ¿Qué une esta tabla de atributos con esta tabla de coordenadas? El identificador numérico. Lo ven por aquí. El identificador numérico es que me ayuda a mí a enlazar esas dos tablas. Por eso se habla de sistemas de bases de datos relacionales. Es decir, están relacionadas una tabla con la otra, ¿no? Entonces, aquí tengo esa tabla de atributos que me dice que cada segmento de esto tiene un tipo de carretera, ¿no? Tipo de carretera, el tipo de superficie, el ancho, el número de líneas y el nombre de esa calle. Ya vemos que en un mapa, en una pantalla, la información gráfica tiene información de coordenada, pero también tiene información de atributos que ayudan a representar esa información, ese elemento en la computadora. Aquí en el caso de los polígonos, todo esto es el modelo vectorial, polígonos, líneas y puntos. Aquí vamos a ver
el tema de foresta para las características como el área, el tipo, el promedio de altura y la fecha de cosecha, ¿no? De que se cosechó o se va a cosechar. Entonces aquí vemos la información descriptiva, ¿no? Aquí tenemos el número de identificación, el tipo, la altura y la fecha que se sembró, ¿no? Se cosechó. Entonces aquí vemos una información gráfica que ayuda a integrar estos elementos, ¿no? Y haciéndole una unión, es decir, enlazando una tabla con la otra, se puede entonces obtener mucho más información del terreno. En fin, es que cada polígono de esto en el mapa, en la parte gráfica, va a tener un subcorrespondiente a una fila en la base de datos. En el caso de los puntos, ¿no? Los puntos no tienen dimensiones, son adimensionales, ¿no? Entonces, la localización y la información de atributos, pero porque son muy pequeños, ¿no? No tienen áreas. Entonces, se considera sin dimensiones, ¿no? Pero nos sirven para representar esos fenómenos discretos. Por ejemplo, en puntos, en muestras, en muestreo del suelo, ¿no? Cuando representamos una muestra, vamos al campo y tomamos muestras del suelo, ese punto donde estamos tomando la muestra, se lo podemos representar, ¿no? Con esa geometría de puntos. Y podemos almacenar el tipo de suelo, el pH, las sustancias contaminantes que se encontraron en las muestras y así. Si encontramos la localización de un derrame, entonces vamos a poner empresa de gas, un oleoducto, se puede marcar el número de accidentes, el tipo de derrame y la extensión de derrame. Todo eso en el mapa se va a representar de forma con un punto, pero ese punto va a estar asociado a una tabla y esa tabla va a almacenar, puede almacenar este tipo de información. Aquí vamos a suponer también un poste de luz, un poste de tendido de cable, que son postes de servicio, ¿no? Entonces, en ese poste también se puede representar como un punto, se puede almacenar cuál es el dueño, cuál es la altura, qué tiene adjunto, si tiene un transformador, si tiene esto, si tiene toda la información del poste se puede almacenar en la base de datos. También se puede almacenar el centroide, ¿no? El centro geométrico de una parcela o el centro de gravedad. Y ahí podemos poner el bloque, la información de la notificación, la dirección de esa parcela, el propietario y datos de la evaluación. Aquí tenemos también el tema de los sedimentos, ¿no? La línea de sedimentos que pueden ser utilizadas para tomar muestreo y entonces esos puntos de muestreo se representan como puntos en nuestra cartografía. En caso de las líneas, cuando hablamos de líneas o arcos, las líneas tienen una sola dimensión, no son objetos de una sola dimensión y tienen longitud, ¿no? Tienen longitud, pero no tienen área. Entonces, cada línea debe de tener un punto de inicio, ¿no? Y un punto de finalización. Aquí vemos que en las estructuras geológicas, cuando hablamos de mapas geológicos, aparecen las fallas. Entonces las fallas se representan con líneas, ¿no? Vemos los lineamientos, esos son los puntos, los lineamientos, ¿no? Y los puntos de contacto, ¿no? Cuando hay dos tipos de roca, donde está en esa zona donde se encuentra una litología con otra, entonces son puntos de contacto, eso es lo que tengo entendido. El stream, ¿no? Eso es los cursos de agua, que podemos tener la profundidad, la calidad del agua, el flujo, la velocidad del flujo, ¿no? La tasa de flujo. Entonces aquí tenemos los ejes de vías, center line, eso es eje de vías de las calles. Entonces podemos tener de esa calle, el nombre de la calle, el rango de direcciones. Aquí cuando tenemos en sistema de agua potable, tenemos entonces el tamaño de la tubería, el tipo de material de la tubería,
la fecha que se instaló. Vemos que los fenómenos del mundo real se pueden modelar y establecer utilizando sistemas de información geográfica. En este caso estamos hablando del modelo de datos vectorial y que tiene 3 geometrías básicas: el punto, la línea y el polígono. Aquí vemos un ejemplo de estructura geológica donde tiene fallas, el tipo de fallas y bueno. En el caso de los polígonos, estos matemáticamente son figuras cerradas de cualquier tamaño y forma, pero tienen que ser cerradas, ¿no? Estas están formadas por una serie de líneas que están conectadas, ¿no? Que forman una geometría cerrada. En el caso de los mapas geológicos, aquí entonces los mapas geológicos encontramos el tema de la litología o tipo de rocas. Los tipos de rocas me representan áreas en el terreno y por tanto yo los represento en el mapa como polígonos. Y podemos ver la litología, la hidrogeología, los cuerpos de aguas, los lagos, las lagunas, todo eso. En el caso de las parcelas vamos a tener el número de identificación de la parcela, las dimensiones y el área. En los bordes del suelo, el tipo, la permeabilidad, las zonas inundadas y demás. Aquí vemos un ejemplo de una litología representada en un mapa del sistema de información geográfica. En modelo de datos vector tenemos la tipología de cómo se representan los datos. Aquí vemos una tipología espagueti, la topológica y la topológica envuelta. Creo que, déjenme ver, vamos a tomar otro pequeño break ahora para nosotros, 5 minutos igual, a nosotros continuar. Bien.